El siguiente es un programa informativo y de opinión que contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia que solo pueden ser presenciados por niños, niñas y adolescentes bajo la supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. Película de terror. Viven quienes son separados inesperadamente de sus familiares. Amárralo ahí, es otro grupo, se lleva la gente. Es verdaderamente una tragedia lo que estamos viviendo. ¡Vamos! Todos los días es un martirio. Nosotros somos una familia pobre, humilde y se los han llevado. Hoy Alerta dedica su espacio a las víctimas de uno de los crímenes más dramáticos que se cometen contra el ser humano. Hay un robo de la libertad, hay un robo de la autonomía y por lo tanto los secuestradores son de los peores criminales que existen en el mundo de hoy. Vidas negociadas. Secuestro es la retención de una persona mediante coacción con el objeto de obtener dinero por su rescate. Todo el mundo es secuestrable porque todo el mundo, alto o bajo, tiene un precio. En nuestro país, desde 1999 hasta ahora, se han producido 1.505 secuestros, sin contar las cifras negras. Son delitos cometidos más no denunciados. Sobre todo en el secuestro express, la familia prefiere negociar directamente con los secuestradores, pagar, digamos, la suma exigida y que le devuelvan la víctima al secuestrado y no hacer el conocimiento, digamos, a las autoridades. Estos casos han ocurrido por muchísimos años, pero la gente no se ha atrevido a denunciar, a desenmascarar a estos bandidos. La mayoría de los secuestros ocurren en la frontera, por la facilidad para trasladar las víctimas a otro país. El equipo de Alerta se trasladó a Rubio. Estamos en el estado Táchira, una de las regiones donde las familias venezolanas viven en constante zozobra a causa del secuestro. Una finca cerca de la frontera tiene la familia Dávila. Hace 3 años fueron víctimas del plagio. Al señor Porfirio Dávila Arellano le fue arrebatada su libertad. Todavía no saben si también la vida. ¿Qué fue lo que pasó? Un grupo de irregulares los secuestra. A las 8 de la noche de ese mismo día recibimos la primera llamada y empiezan unas interminables negociaciones donde nos pedían $300.000 en dólares, cifra que ni aún vendiendo absolutamente todo podíamos cancelar. Ese fue el inicio de la pesadilla. 2 años antes de su secuestro, el señor Dávila había denunciado el paso permanente de grupos irregulares armados por su finca. Pero igualito que antes, no hubo alcabalas, no hubo, nadie peinó la zona. Uno tiene que reconocer como víctima de que hay una complicidad por omisión o por comodidad del Estado. Ya a esas alturas uno sabe que con un procedimiento sencillo hubiesen podido rescatar a mi papá en cuestión de 15 días, un mes, porque se pudieron haber hecho muchísimas investigaciones y viene la impotencia. Papá no se doblegó, que papá se negó a dar la fe de vida, que mi papá en un momento le dije, bueno, no me traigas la foto de papá, dale las siguientes 2 preguntas y él me las contestará y yo sabré si tú lo tienes y lo tienes vivo. Entonces el negociador me dijo, tu papá se niega a contestar y pidió que lo matáramos porque él no tiene ese dinero. ¿Tú tienes esperanzas de que tu papá está vivo? Yo creo que papá está vivo, pero es doloroso ver que todo este tiempo y el Estado no tiene respuestas. Es muy difícil romper el silencio, hay mucho temor. Donde quiera que esté papá, estamos orgullosos de ti. ¿Ustedes no han pensado en mudarse? Yo no quiero irme, así no. Sin papá no, sin esperanza no, huyendo no.
O sea, aquí tienen que garantizarnos a nosotros la seguridad, la garantía de poder vivir en paz. Pero yo no voy a huir. Yo aquí me quedo. La familia Dávila ha pasado por desesperación, tristeza, dolor. Es algo tan drástico que nos ha tocado vivir. En algunas oportunidades uno cree que va a seguir la vida igual, mentiras, es mentira. Mira, cuando se llega, por ejemplo, un cumpleaños, qué triste saber que aquí no se volvió a cantar un cumpleaños para nadie. Eso no existe para nosotros. No existe un cumpleaños, no existe un 24 de diciembre, no existe un 1 de enero, no existe ese abrazo de familia. Eso se acabó en la casa. Si usted le podría mandar un mensaje a su esposo, ¿qué le diría? Yo te digo, Porfirio, que tenga fuerza. Encomiéndate a Dios todos los días como nosotros lo hacemos aquí en la casa. Únete en oración. Ten esa fe y esa esperanza, porque Dios no ha muerto. Dios está en nuestros corazones y Él dirige nuestros pasos. Y el Espíritu de Dios está siempre contigo en todo momento y en todo lugar. Yo te espero. José Antonio trata de mantener la mente positiva para aportar ideas que les lleven a rescatar a su padre. ¿Cómo te sientes? Impotente. Mi papá no está acá presente. Nosotros somos 5. Aquí, ¿quién falta? Mi papá. Mi hijo de 4 años y medio me pregunta, ¿mi nono está en la cárcel? Él todavía no entiende. Le digo, no, papi, tu nono se lo llevaron unos hombres y no sabemos dónde está. Cuando le digo eso, me dice, tienes que ir a buscarlo. O sea, su inocencia no cabe. ¿Cómo puede haber alguien que te priva la libertad sin haber cometido ningún delito? Cuando el secuestrado no aparece nunca y no hay información, la incertidumbre genera angustia, genera un estado de siempre alerta, porque siempre hay la esperanza de que lo vean, de que exista ese milagro que haga que ese ser querido vuelva a estar entre la familia. Alerta regresa luego de esta pausa. Tengo fe que está vivo. Vidas negociadas. Tenemos con qué. En Navidad tenemos con qué. Vidas negociadas. Yo les digo que no les tengo ni un milímetro de miedo. Estoy dispuesto a dejar mi vida pegada en esto. Ya últimamente, pues, yo me da dolor también llegar ya a la casa porque yo llego y no lo veo. En el 2003, Táchira lideró las estadísticas como el estado con mayor número de secuestros en nuestro país. Más de 30 plagios se produjeron, entre los cuales destacó el del exgobernador Sergio Mar Calderón. Sergio Mar Calderón recuperó su libertad, pero todavía 14 familias esperan por sus seres queridos, quienes permanecen en manos de sus captores hace más de 3 años. Juan, el 3 de diciembre del año 2003, aquí en esta finca fueron secuestrados tu hermano, tu mamá y también uno de tus vecinos. Cuéntanos un poco qué fue lo que pasó. Bueno, ellos se encontraron aquí en esta finca, mi pequeña Venecia. Esto es jurisdicción del municipio Andrés Bello, Páramo de Guarín. Cuando irrumpieron aquí un grupo comando en un machito blanco y en una Blazer vino tinto, los retienen a ellos, se roban todo lo de valor que había aquí en la vivienda. Después se los llevan a ellos, los torturan y los asesinan y desaparecen los cuerpos de ellos. Juan es funcionario del Poder Judicial. Se siente impotente y decepcionado. Estamos en un gobierno prácticamente que se le ha escapado todo de las manos o son cómplices de una cantidad de vandalismo, de actos de terrorismo a alta escala como lo que ocurre con mi familia. Y me siento bastante decepcionado a estas alturas que la revolución bonita con eso me pagó. Con asesinar mi familia, con venir y secuestrar mi familia, desaparecerlos a ellos. Son bandidos con poder, no tan solo aparecen implicados en el secuestro de mi familia, aparecen en muchos secuestros más a nivel del Estado.
¿Cuáles son las pruebas que tienes tú para hacer esa afirmación? Nosotros tenemos informaciones de algunos funcionarios del DAGE Colombia. Gracias a Dios, a los cuerpos de inteligencia de Colombia hemos logrado dar con la verdad qué fue lo que ocurrió con mi familia. Días antes este grupo GAES de la Guardia Nacional se encontraba elaborando un trabajo de inteligencia aquí en la zona con 3 ganaderos que habían sido secuestrados en una finca vecina por aquí, y entonces ellos en aquel momento relacionan a alguno de mis hermanos con el secuestro de los 3 ganaderos. Se los llevan, los golpean, los llevan para el Core 1, les toman declaración, y cuando ellos se dan de cuenta de que todo con la relación que habían ellos relacionado a mi familia, se dan de cuenta que se habían escachado, que habían cometido un error, la única salida que tienen estos bandidos es que no asumen responsabilidad, ni aceptan el error que habían cometido, sino se los llevan a ellos, ya los habían torturado, la única salida que ven es matarlos y desaparecerlos. Y después de eso nos montan un secuestro. La finca fue levantada por su mamá y su papá con mucho esfuerzo. Aquí se ordeñaban más de 15 vacas aquí de ordeño, se cebaban más de 100 cochinos, de aquí salía queso, salían huevos criollos, mi mamá también criaba pollos, vendía pollo. Incluso también mi mamá existía también un alambique, mi mamá también sacaba miche. Era una mujer trabajadora del campo, luchadora. Mi mamá era una mujer que daba el todo por el todo para ganarse el pan de cada día. Su hermano, José Anthony, tenía 17 años cuando les robaron su felicidad. Fue un niño que prácticamente, dejó su historia pegada aquí al lado de su mamá. Murió como el buen hijo, al lado de su madre. Yo le digo a mi mamita que Dios la bendiga, le pido la bendición a ella. Le digo a mi hermanito también que Dios te bendiga y que nos ayude. Odio, miedo, dolor son los sentimientos que han pasado por el corazón de Alexander. Tenía 23 años cuando secuestraron a su mamá y a su hermano. Tuvo que dejar su trabajo y atender la finca. El dolor de perder una madre, perder un hermano, perder un muchacho, un conocido, eso no se olvida de la noche a la mañana. Y no se olvida nunca. Aquí vivió toda la vida mi mamá. Todos los días yo la veo caminando por los pasillos, yo la siento en la cocina. O sea, nos falta el motivo, nos falta el empuje, la batería. Nosotros tenemos una cicatriz, estamos marcados por una cicatriz que esto no se borrará nunca. La eterna incertidumbre, un ser que ya se marca para todo el resto de la vida. Hay un daño social, un daño psicológico, y ya va a ser una persona y van a ser un grupo familiar con una diferente actitud ante la vida. Germán José Chacón Vivas era amigo de la familia Pavón. Fue secuestrado junto a Ana de Dios y José Anthony. Con la agricultura, Germán José mantenía a sus 8 hermanos. ¿Cómo está haciendo tu mamá ahora? No, ahora ella está trabajando en una casa familiar, trabajando, llegando a sostener. Ya los otros muchachos pues ya también están trabajando, estaban estudiando y tuvo que salirse del estudio y ponerse a trabajar también para llevarle la comida a la casa. ¿Y tu mamá qué dice? Mi mamá pues prácticamente yo no puedo hablar muy bien con ella porque cada vez que yo hablo con ella se suelta a llorar, entonces yo no quiero acordarle mucho de eso, porque siempre da dolor. Mira, porque ella era también el hijo que ella más quería también ahí en la casa. Y ya últimamente pues yo me da dolor también llegar ya a la casa porque yo llego y no lo veo. ¿Tú crees que él está vivo? Bueno, yo tengo fe que está vivo. La esperanza son las últimas que se pierden. Si lo tuvieras aquí, ¿qué le dirías? No, ¿a quién no le diría? Yo, mi hermano. Es necesario hacer una nueva pausa, pero quédense con nosotros que al regreso... Cuando vamos a la finca, vamos a merced de todo lo que pueda ocurrir. Vidas negociadas.
Vidas negociadas. Uno tiene la ilusión de que él está vivo y de que algún día regrese. Nosotros haciendo patria en la frontera nos están dando muerte. Lo que nos llena, nos asquea, es que se hace muy poco, por no decir que nada. En los estados fronterizos se vive con nerviosismo, miedo e incertidumbre debido a la creciente ola de secuestros, homicidios y abigeatos. Tan grande es el temor que el papá de Carlos Eduardo Rosales, joven secuestrado hace 4 años, no quiso hacer la entrevista en un sitio fijo. Grabamos su testimonio con el vehículo en marcha. Al principio hice contacto con ellos, me mandaron una carta, me mandaron un video, la cédula de él, y me pidieron una cantidad que en el momento pues era imposible reunirla. Todos los días un martirio, pensar, levantarse, saber dónde está él, cómo lo tienen, si comió, no le dieron comida, si está vestido, si está vivo, está muerto. La última vez que tuve contacto con los secuestradores fue el 22 de agosto del 2002, que se pagó el rescate y no lo devolvieron. Más nunca me volvieron a llamar. Uno tiene la ilusión de que él está vivo y de que algún día regrese. ¿Hay algún mensaje que usted quiera enviarle a través de las cámaras de alerta? Claro, yo quiero mandarle un mensaje a esa gente que tiene mi hijo, que se compadezcan de su mamá, de sus hermanos, de la familia, y que lo suelten o que hagan pero que sea cierto, que manden una fe de vida de cierta de él. Durante la negociación también es una etapa peligrosa. Normalmente se debe negociar, tiene que ser una persona bastante audaz, debe pedir una prueba, una fe de vida. Esto se hace porque muchas veces han matado a las víctimas y la familia pues ha pagado por una víctima muerta. Se te quitan las ganas de trabajar, se te quitan las ganas de salir. Vives pendiente a veces una llamada, pendiente de quién te está mirando, porque tú no sabes quién te está mirando, por qué te mira o por qué andan atrás tuyo. O sea, es muy bravo vivir este momento. No se lo deseo ni a nadie. ¿A su hijo qué le diría usted? Que si él ve este programa, que lo dejen llegar a ver, que sepa que todos los días no estamos pendientes de él y no lo hemos olvidado. Y que todos los días rezamos por él. En el momento que podemos rezar, rezamos para que Dios lo tenga con vida y nos lo devuelvan sano y salvo como lo llevaron. Alerta se trasladó al estado Zulia. Nos encontramos en el municipio Machique, tierra altamente productiva. Aquí el secuestro, el sicariato y la extorsión mantienen azotadas a la población. Nos encontramos con David Gobea, quien es el presidente de la Asociación de Ganaderos de Machique. David, estás en una zona de conflicto donde hay secuestros, donde hay mucha inseguridad. ¿Qué nos puedes decir tú al respecto? Sí, es verdaderamente una tragedia lo que estamos viviendo. Los municipios Rosarios y Machique de Perijá, tierra pujante, tierra fértil, donde se produce el 60% de la leche que nosotros consumimos y el 40% de la carne, se ve amenazada y torpedeada por uno de los flagelos, digamos, más indignantes que puede sufrir el ser humano, que es el secuestro y la extorsión. Lo que queremos es que den respuestas que se sientan, respuestas eficaces, que los organismos de seguridad y nuestras Fuerzas Armadas cumplan el rol que ellos tienen, que es la defensa y la custodia de nuestras fronteras. Para aquellos que inclusive comulgan con aquella consigna de patria o muerte, nosotros haciendo patria en la frontera nos están dando muerte. Las estadísticas siguen subiendo. Aquí tengo unas estadísticas, solamente en el estado Zulia, en este año 2006 hay 43 secuestrados. Y todavía hay 7 asesinados y 100 en cautiverio 8 personas. Y estas estadísticas suben año con año. En las estadísticas entra el caso de Luis Elías Martínez, asesinado en su finca ubicada en el municipio Machiques de la Sierra de Perijá, en junio de este año. Él se negó rotundamente a ser objeto de secuestro, intercambió golpes con los secuestradores, hubo un forcejeo que duró aproximadamente unos 15 minutos en presencia de 3 de sus empleados y finalmente decidieron matarlo a sangre fría con pistolas de alto calibre
arma larga. Fue una muerte anunciada. A él y a su hermano los extorsionaban y les pedían pago de vacuna. Luis Elías era luchador gremial, defensor de los productores agropecuarios. Falleció consciente de su responsabilidad ante la vida. Dejó 3 niños. Nosotros lo que hemos hecho es responder desde el punto de vista humano, manifestando nuestro terror, manifestando el abandono del que somos objeto por el gobierno nacional. Se nos está poniendo chiquito el país porque irregulares extranjeros se están apoderando de nuestra patria. ¿Usted no tiene miedo? Yo tengo mucho miedo todos los días y es él, ese miedo controlado, es el que me permite vivir. El dolor familiar, ¿cómo lo llevan ustedes? Bueno, todos los días lo recordamos. Su acción fue más que un sacrificio, una ofrenda. Espero no defraudarlo. ¿Qué le dice usted a sus sobrinos? Que yo soy su padre. Debemos irnos a un corte comercial, pero cuando estemos de vuelta... ¿Cómo se negocia con un secuestrador? Es lo más difícil. En este caso me tocó a mí. Somos dos hijos, tenía él, una hembra y un varón. Mi hermano estaba en Maracaibo. Me tocó a mí desde el primer día. Todo el tiempo me tocó negociar con ellos. Y mira, es algo que no tiene lógica. O sea, hablar con una persona de esa es como hablar con el diablo. Vidas negociadas. Tenemos con qué. En Navidad tenemos con qué. Vidas negociadas. Cada vez que voy pensando, Dios, hoy será el día. Que no se merecen la vida. No se la merecen. Y te envío la bendición. Y donde quiera que estés, quiero que estés bien, mi hijo bello. Escudados en la impunidad y el libre tránsito del que gozan en la frontera, los secuestradores no solamente cometen este delito, sino que ahora, además de cobrar rescate, acaban con la vida de sus víctimas. El día del señor Mario Vasallo fue el 6 de febrero de este año. Es secuestrado a las 6 de la mañana cuando llegaba a su finca ubicada en Machiques, estado Zulia. Hicieron una suma de 800 millones de bolívares para liberar a mi papá. Yo le dije que mi papá era un mediano productor, todo lo que tenía había sido con mucho sacrificio. Se estuvo negociando con ellos durante toda la semana, tratar de cumplir sus expectativas, y se logró cubrir sus expectativas el día viernes. ¿Cómo se negocia con un secuestrador? Mira, es algo que no tiene lógica. O sea, hablar con una persona de esa es como hablar con el diablo. O sea, no tiene lógica, tú no sabes qué responderle porque uno no está criado por una situación de esa. ¿Qué fue lo último que tú le dijiste a él? Le dije, no sé si me logró escuchar, pero lo último que le dije, tranquilo papá, que todo está arreglado. Ya todo está arreglado, ya tú te vienes con nosotros. Ellos pusieron las condiciones y nosotros las cumplimos perfectamente. Eso fue el viernes, estuvimos esperando toda la noche, todo el día. El día lunes, al mediodía, me llaman de uno de los cuerpos policiales para decirme que lo habían conseguido muerto. Es muy fácil que los secuestradores, al ver cualquier tipo de acción que no les pueda gustar, pues tomen, digamos, acciones contra la víctima, contra el secuestrado. Es una impotencia increíble. Increíble la impotencia que sientes tú. Tú cumpliste con todo, tú hiciste todo bien. ¿Y por qué tienen que matar? Él iba a su finca, o para acá venía los 365 días del año. Tenía 4 años viniendo todos los días sin salir a descansar un solo día.
pudieras enviarle un mensaje a los secuestradores, ¿qué les dirías? Que no lo vuelvan a hacer con más nadie, pero que no se merecen la vida. No se la merecen. Yo me siento a veces asombrado de que yo, siendo venezolano, de que mi papá dio todo por Venezuela, porque muy poco fue lo que hizo en Italia, se vino de 16 años, hizo mucho más en este país, produjo para este país, y que después de todo ese tiempo tenga yo que recibir un apoyo moral, psicológico, de un gobierno italiano, más no del gobierno venezolano. Yo no me voy de mi país, yo me quedo aquí luchando por esto. Yo me quedo aquí luchando y todos sabemos cómo tenemos que luchar y lo que tenemos que hacer para que esto suba. ¿Y a tu papá tú le rezas? Todos los días. ¿Y qué le dices? Que aquí estoy, luchando por lo que él dejó. Yo esto no lo dejo caer, ni lo vendo, ni lo dejo caer. Mirton Bracho fue secuestrado el 23 de octubre del 2005 mientras visitaba a su novia en la Villa del Rosario, estado Zulia. Es muy triste ya el tiempo que ha pasado y que no sepamos nada de mi hijo. Yo les agradezco que por favor a cualquier persona que sepa de mi hijo que por favor se comunique, que estoy dispuesta a hacer lo que sea por que mi hijo vuelva acá a la casa. Nunca sospeché de que me lo fueran a secuestrar, pero siempre vivía con el temor debido a que ya hay tanta inseguridad. Hablé con mi hijo el 10 de enero. Desde allí para acá tuve contacto con ellos hasta el 14 de enero. De allí para acá ellos no se han vuelto a comunicar más. ¿Qué fue lo primero que le dijeron cuando se comunicaron con usted? Que ellos tenían a mi hijo y que si yo estaba dispuesta a negociar y que me pidieron una suma muy alta de dinero. ¿Y usted qué les dijo? Yo les dije que sí, que yo estaba dispuesta a negociar, pero yo no tenía esa cantidad de dinero que ellos estaban pidiendo. ¿Y cuando habló con su hijo, señora Elizabeth, qué le dijo? Él me pidió que por favor tratara de que las cosas se hicieran pronto, porque ya él estaba bien, pero él quería regresar con nosotros. Mirton ayudaba a su mamá a administrar la finca de la familia. Bueno, él siempre aquí hacía el papel del padre de familia, ya en vista de que ya no tenemos a su papá tampoco. Entonces él era aquí el hombre de la casa. No tengo palabras cómo decir lo grande que él en mi vida. Todo el tiempo él me estaba dando ánimo, después de la muerte de mi papá también. Yo me sentía sola, me sentía triste y él siempre estaba ahí conmigo. ¿Te hace mucha falta? Muchísima falta, no sabes cuánto, ya que él es mi hermano mayor, siempre éramos nosotros dos junticos y me hace mucha falta. Lo quiero mucho y lo extraño mucho también. Le pido mucho a Dios que donde quiera que esté bien y que pronto me lo regrese a la casa. ¿Usted tiene la esperanza de que va a volver a ver a su hijo? Sí, siempre la he tenido y esa es la que me mantiene en pie. Tengo mucha esperanza de que mi hijo está bien. Y espero que estas Navidades las pasemos con él. ¿Cuál es el mensaje que usted le quiere enviar a su hijo? Ay, mi hijo, donde quiera que tú estés, te envío la bendición. Todos los días del mundo le pido a Dios y te envío la bendición. Y donde quiera que estés, quiero que estés bien, mi hijo bello. La eterna incertidumbre, un ser que ya se marca para todo el resto de la vida. Hay un daño social, un daño psicológico, y ya va a ser una persona y van a ser un grupo familiar con una diferente actitud ante la vida. ¿Por qué? ¿Por qué hacerlo? ¿Por qué robarle ese bienestar, ese sentido de felicidad a otra persona, a otra familia? Debemos cumplir compromiso con nuestros anunciantes. Alerta ya regresa. Ir a la finca es una odisea todos los días. Tiene que haber, antes que todo, una política de seguridad del Estado, donde la Fuerza Armada Nacional entienda que Venezuela no termina en la frontera, sino más bien comienza. Vidas negociadas. Tenemos con qué. En Navidad. Tenemos con qué.
Vidas negociadas. Cuando se secuestra, no solo hay que ver el hecho de que alguien esté privado de su libertad. El control de mi vida está en manos de otra persona que inclusive gran parte de las veces, por supuesto, no conozco, que no quieren establecer un vínculo emocional con uno, y entonces aquí comienza una gran incertidumbre. Los secuestradores también se llevan el bienestar y la paz familiar. Se pierde la motivación, se pierde el deseo de vivir, se pierde el deseo inclusive a compartir. Es una verdadera tragedia lo que sufre la familia venezolana. La angustia interna de la familia, y depende del nivel de cercanía, el parentesco que se tenga con el secuestrado, va a ser realmente una reacción devastadora. Esa es la pérdida completa de un ser humano y sobre todo dejarlo en la incertidumbre. Y esta es una de las situaciones de manejo de vida más difíciles. Tenemos miedo, la verdad que tenemos mucho miedo. Ir a la finca es una odisea todos los días, o cada vez que vamos es una historia distinta. En mi caso particular, cada vez que voy pensando, Dios, hoy será el día. Por parte del Estado tampoco hay ayuda de ninguna forma. No hay una asistencia médica, psiquiátrica para los que han sufrido una tragedia de este tipo. No hay un subsidio de alguna manera, es decir, completamente desprotegidos y a su suerte. Existen medidas que podemos tomar nosotros mismos. No hacer rutinas, no ir siempre por la misma vía, escoger aleatoriamente las vías y usar un poquito de ese sentido común, que es el que muchas veces el que menos usamos. Vamos a reclamar nuestros derechos. Dejamos el miedo, vamos a dejar el miedo. Vamos a pedirle a las instituciones, vamos a pedirle a este gobierno cómplice de todos estos bandidos que queremos justicia. Que todo esto se aclare, de todos estos 20 y pico secuestrados que han habido aquí en el Táchira, que todo esto se aclare. Yo le digo a las víctimas que peleen su familia, o sea, que luchen por los derechos de su familia. No es posible que existan asesinos, asesinados sin asesinos, secuestrados sin secuestradores. Yo creo que hay que romper el silencio y empezar a luchar por nuestro derecho a la vida, nuestro derecho al disfrute de los bienes, muchos o pocos, pero que tú has logrado con mucho sacrificio, el derecho a poder transitar libremente, sin temor a nadie ni a nada, y mucho menos a irregulares. El poder ver a nuestros padres envejecer, el poder ver a nuestros hermanos crecer con uno. El vivir sin miedo, sin zozobra, sin que nadie te venga a decir tu felicidad, tu cuota de felicidad vale tanto porque si no te la corto. Y que no por ser pobre te maten, que no por ser clase media te secuestren y te quiten tu derecho de estar en tu casa, y porque no puedes pagar, pues no importa, no te lo devolvemos. Entonces, eso hay que lucharlo. Pero las principales soluciones están en manos del sector oficial. Tiene que haber, antes que todo, una política de seguridad del Estado, donde la Fuerza Armada Nacional entienda que Venezuela no termina en la frontera, sino más bien comienza. Y nosotros podemos decirlo con toda propiedad, por lo menos en el municipio Machiques de Perijá, que los puestos fronterizos están entre la línea fronteriza y ellos 25, 30, 40 kilómetros de distancia, y en esa franja estamos nosotros, los productores agropecuarios. Allí quiero que entienda el común denominador de los venezolanos. Allí no hay policía preventiva, allí no hay ningún cuerpo de seguridad del Estado. Allí solamente estamos los productores agropecuarios y sus obreros, las etnias de la zona, los bandidos y, si corremos con fortuna, alguna comisión de la Fuerza Armada. Los ganaderos tienen sus propuestas: promulgar la ley antisecuestro y extorsión, conformar tribunales especiales en delitos de extorsión y secuestro, asistencia para las víctimas del secuestro y extorsión. Mientras las respuestas gubernamentales llegan, los familiares de las víctimas hablan a los secuestradores. Que se ponga la mano un poquito en el corazón y que tenga conciencia con todos los familiares, que es que ellos no son padres de familia, es que no tienen hermanos, ellos también nos corren sangre por las venas. Por favor, póngase las manos en el corazón
y suéltalos o entrégalos, dejen de estar haciendo eso. Ellos no entienden el daño que causan y que reflexionen un poquito sobre lo que están haciendo, que no les conduce a ningún sitio realmente. Ellos, de ese dinero que obtienen así, no les rinde y ellos lo saben. Y además están destruyendo familias, están destruyendo una nación que no les ha hecho nada. Yo les quiero decir que les pido a Dios que a ellos los cubra con su manto de sangre preciosa y los haga tomar un camino del bien, que ese es un camino muy triste el que ellos tienen y hacen sufrir tanto a la persona. Hoy hemos visto solo unos pocos de los miles de casos que durante los últimos años han ocurrido en nuestro país. Ellos reflejan que ante tanta inseguridad y la total impunidad, la vida no vale nada.